Al encuentro del Señor, largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía a los pies pues, de San Antonio Bendito. Vamos a pedirle a Él que nos conceda la gracia del cielo para ser misericordioso, para saber interceder como Él lo hace por nosotros, por las necesidades de tantas personas, de tantos antonianos que se encomiendan a nuestras oraciones y no pueden acompañarnos físicamente en esta celebración. Vamos a pedir pues, en esta Eucaristía por el eterno descanso de Matilde Tondo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías tesbita para decirle: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo: ¿así que has dado conmigo, enemigo mío? Respondió Elías: he dado contigo, así, por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Baasa, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel.
También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devoraron a los de Ahab, que mueren en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab, que instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tesbita la palabra del Señor: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra de mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor esté con vosotros. En aquel lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento. Estos días en el Evangelio estamos escuchando el Sermón del Monte y hemos escuchado en estos últimos días unas palabras con las que comienza cada Evangelio de estos días que si las meditamos pueden chocarnos un poco. Jesús viene a empezar pues estos días el Evangelio con esta frase: habéis oído que se os ha dicho, que los antepasados os han dicho, pero yo os digo. Parece como si Jesucristo viniera a corregir la ley que Dios mismo le dio a Moisés. Y comienza a decir lo que se dijo en la ley antigua para luego afirmar lo que él dice. Se os dijo, no matéis, pero yo os digo que todo lo que se encolerice contra su hermano, pues será reo del tribunal. Se os ha dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio, y quien se case con una repudiada comete adulterio. Se os dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al mal. Es lo que hemos estado escuchando en estos días pasados en el Evangelio de la Santa Misa, y hoy acaba pues habéis escuchado que se os dijo, pero yo os digo, con estas palabras, con esta expresión que acabamos de escuchar. Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, y así seréis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo.
Vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Fijaos cómo Jesús es más exigente que la ley antigua. La ley antigua se basaba pues en esos actos externos. Pero Jesucristo va más al corazón. Por eso Jesucristo empezará todas estas palabras con una expresión muy importante. Si vuestra justicia no es mayor que la de los publicanos y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero hay un problema. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que vivamos estas palabras como una ley más, como algo que se nos obliga sin más. Recuerda una cosa muy importante. Cada vez que nos acercamos a la Escritura habla de Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio, no estamos haciendo otra cosa sino meditar la vida terrena de Jesucristo. Y estas palabras, el Sermón del Monte, no es una excepción. En el fondo lo que estamos es meditando, contemplando la vida de Jesús. Cuando Él dice, acordaos que se os dijo lo que fuera, pero yo os digo. Estamos contemplando la vida de Jesús. Y por eso, al meditar estas palabras que acabamos de escuchar, quizás el primer ejercicio espiritual que tú y yo tendremos que hacer es contemplar cómo se cumple en Jesús. ¿Cómo se cumple en Jesús ese amor al enemigo? Es la primera gran pregunta, porque nosotros somos cristianos y queremos imitar a Jesús, queremos ser otro Cristo, el mismo Cristo. Entonces lo primero es preguntarse o preguntarle mejor al Señor: Señor, ¿cómo se han cumplido estas palabras en tu vida terrena? Fijaos, y aunque parezca que cambio de tema, pero en el fondo es hablar de lo mismo. Vivimos en el mundo cristiano un proceso de descristianización ya muy avanzado, una crisis de fe, que yo no sé si tiene antecedentes en la historia de la Iglesia o no, pero es un hecho. Y nosotros los cristianos que deseamos llevar el nombre de Jesús a los demás, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta crisis de fe, ante esta descristianización que hemos vivido, pues, por ejemplo, en España en el lapso de 2 o 3 generaciones de una manera muy abultada? Pues sencillamente dar los signos de la fe. ¿Cuáles son los signos de la fe? Pues sencillamente el amor. Como Jesús nos ha enseñado, no de cualquier modo, sino en la cruz. Acuérdate de lo que acabamos de escuchar en la antífona del Evangelio: os mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En definitiva, eso es el amor al enemigo, que Jesús nos deja precisamente como una gracia para que la hagamos vida. No como una ley que tiene que imponerse en nuestras vidas por nuestros puños, porque de hecho nosotros no tenemos la capacidad para cumplir la ley. Es una gracia de Dios. No nos deja ese mandamiento como un arma arrojadiza, que es como desgraciadamente muchas veces usamos el Evangelio, como un arma arrojadiza contra los demás. Hay que ver fulanito que no ama, que no es misericordioso, que es un fariseo. Hay que ver los curas que hacen esto. Hay que ver menganito, hay que ver el otro. Usamos el Evangelio como un arma arrojadiza y no como una gracia de Dios. Que es verdad que nos denuncia nuestra incapacidad para amar, pero que a la vez nos habla de un don, el don mismo de Jesucristo, precisamente, que quiere hacerse carne en nosotros para que vivamos estas palabras. Fíjate que el signo del cristiano es el amor. El signo, cuando Jesucristo dice: en esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros. Es decir, el signo que tú y yo estamos llamados a arrojar al mundo, no solamente que seamos almas de profunda oración, que evidentemente tenemos que hacer oración. No es el signo que debemos dar al mundo, no es que llevemos una vida de especial sacrificio, que evidentemente sacrificio hay que hacerlo, y una vida de penitencia, lo hemos escuchado en la primera lectura, para el perdón de nuestros pecados. El signo del cristiano es el amor. ¿Qué es un signo? Signo significa pues algo sensible que se ve, que se oye, que se toca, pero que remite a una realidad espiritual mucho más profunda. Es como aquello que decían los paganos de los primeros siglos del cristianismo: el mirad cómo se aman. Era algo visible, veían cómo los cristianos se amaban. Y eso llamaba a la conversión. Por eso nuestro amor es un signo de un amor mucho más grande que el nuestro, que es el amor de Dios. Se trata de vivir aquellas palabras, acuérdate, las que recoge San Mateo: brilla así vuestra luz en medio del mundo, para que, viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios nuestro Padre.
Es decir, nuestro amor está hablando del amor de Dios, de eso se trata. No de que digan qué bueno es el Padre Ignacio, qué bueno es fulanito, qué bueno es menganito, sino que viendo nuestras buenas obras la gente contemple a Dios, las personas se acerquen a Dios, descubran a Dios. Es decir, estamos llamados a ser como Jesús. Estamos llamados a ser como Jesús, de manera que se diga de cada uno de nosotros lo que Jesús decía de sí mismo: quien me ve a mí, ve al Padre. Y cada uno de nosotros debería, con su vida, evidentemente, decir lo mismo: quien me ve a mí, ve a Jesús, ve a Dios Padre, ve el amor de Dios. De tal manera que quien te ve, y de hecho es así, piensa que es así, quien te ve, tiene derecho a ver a Dios. Porque somos cristianos. Quien vive contigo tiene derecho a encontrarse con el amor de Dios. Por eso podemos preguntarnos, ¿realmente la gente que me ve, que convive conmigo, se encuentra con Dios o no? Esa pregunta es fundamental para nuestra vida cristiana. Es que yo soy bueno, es que yo ya sé lo que tengo que hacer, es que yo voy a misa, es que yo rezo, es que yo hago obras de caridad. No, no se trata de eso simplemente. Se trata de que la gente que me ve, las personas que tratan conmigo, se encuentren con Dios. Eso es lo importante, porque tú y yo vamos a pasar, pero Dios no pasa nunca. De eso se trata. Esta es la misión de la Iglesia, esta es nuestra misión, la tuya, la mía. Y este es el mejor anuncio del Evangelio que tú y yo podemos realizar, el amor de Dios que se hace carne en nosotros. Y por eso, precisamente por eso, ante este Evangelio, lo que no podemos es justificar nuestra mediocridad. No hacer una exégesis que rebaje las exigencias del Evangelio, sino que estamos llamados a vivirlo con toda su radicalidad. Estamos llamados a pedir a Dios. Repito, nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Por eso es un don de Dios que tú y yo estamos llamados a pedir, que nos conceda el don del Espíritu Santo para que este Evangelio se haga carne, para que podamos amar al enemigo, para que podamos ser un signo ante el mundo del amor de Dios, del amor de Dios. Y es lo que pedimos en esta Eucaristía, que este Evangelio se haga carne en cada uno de nosotros, como Cristo lo hizo, como Cristo lo hizo carne en su vida a través de la cruz. Y se lo pedimos por intercesión de la Virgen María, aquella que, por obra y gracia del Espíritu Santo, recibió ese don de Dios, de recibir al Verbo encarnado, de recibir a Dios que se hizo carne en su vida, pues que por su intercesión maternal descienda sobre nosotros el Espíritu Santo para que Jesucristo, el amor de Dios, aquel que no habla al enemigo, se haga carne en cada uno de nosotros. Que así sea. Oremos a Dios nuestro Padre. Para que el Espíritu de Dios inspire y fortalezca a nuestro Papa y a nuestro Obispo, roguemos al Señor. Para que las iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del único pastor que es Jesucristo, roguemos al Señor. Para que los pecadores se conviertan, roguemos al Señor. Para que haya paz y prosperidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes acierten en su labor, roguemos al Señor. Para que los enfermos recobren la salud, roguemos al Señor. Para que los que celebramos esta Eucaristía nos mantengamos constantes en el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Matilde y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Así sea. Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio de Padua llene de alegría vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis ir en paz.